tienes el agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque vosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo.
Cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. La segunda señal hizo Jesús cuando fue a Galilea. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, que la palabra de Dios, cuando Dios da una palabra, es una palabra de verdad, una palabra que lleva vida, una palabra que transforma corazones, una palabra que podemos decir levanta al muerto. Vemos cuando el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba muerto, y por su palabra, que es verdad, Lázaro se levantó. Asimismo, cuando Jesús fue crucificado, dice que pasaron 3 días en la tumba y el Padre lo levantó. Vemos que la palabra de Dios es realmente verdad cuando la creemos de corazón, cuando la recibimos en nuestros corazones, y que esa palabra se haga vida en nosotros y en cada uno de vosotros. Por eso es que cada vez que nosotros tenemos una palabra, tiene que decir: Señor, háblame en mi corazón. Porque dice la palabra: de toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué es lo que Dios pide a nosotros? Pues dice: hijo mío, dame tu corazón. Es todo lo que nos pide el Señor. El Señor no te pide tu carro, no te pide tu casa, no te pide tu mascota, nada. Solo quiere tu corazón, porque Él quiere habitar en él, en tu corazón. Y vemos aquí, hermano, cuando Jesús estaba sentado en el pozo de Jacob, que le había dado como heredad a su hijo José, nada que Dios haga es coincidencia, hermano. Todo tiene un propósito. Porque la vida de Dios, cuando te escogió, es por un propósito. ¿Para qué? Para ir y predicar las buenas nuevas de salvación a todos. No solamente en tu casa, sino a toda tu familia y a todos que están lejos. Por eso el Señor dijo: ir y predicar la palabra a todos los confines de la tierra. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando vinimos aquí al Señor. Y vemos cómo esta palabra transformó una mujer, y esa mujer, a través de esa palabra, transformó un pueblo, una nación, podríamos decir. Porque muchos creyeron por la palabra de ella, pero querían saber de quién provenía esa palabra. Y ellos fueron donde Jesús. Y como Jesús les habló, también ellos creyeron. Porque podemos decir, como dice en el libro de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno en Cristo, vamos a ver cómo fue transformada esta mujer, y su vida cambió, dejó todo y siguió a los pies de Jesús. Dice en el libro de 2 Corintios capítulo 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Aquí vemos cómo el Señor, al darle esa palabra a esta mujer, la transformó. Y fue otra mujer en el mismo instante que ella recibió esa palabra, fue abierto su corazón y creyó la palabra de Dios. Entonces vemos cómo se pone en manifiesto esta palabra en ella, que fue nueva criatura. Dejó todo el pasado, se olvidó todo y siguió al Maestro. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando tú la recibes de corazón, ¿qué hace? Te cambia. Cambia tu forma de pensar, tu forma de hablar, cambia todo en tu vida. Todo. Amén. Entonces, ¿qué hizo esta mujer?
cuando recibió esa palabra, y lo vamos a ver por la palabra, dice en Mateo 28, 19, 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñando que guardasen todas las cosas que he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos cómo esta palabra, como dice, ella decía, judíos y samaritanos no se llevan, no se hablan. Pero Dios no vino solamente por los judíos, vino por todos. Dio esa palabra. Amén. ¿Y qué hizo ella con esa palabra? Fue y evangelizó. Hizo evangelismo a un pueblo pagano, a un pueblo que tenía muchos dioses. Era un pueblo idólatra. Como decía ahí, ustedes adoran a quien no ven, no saben. Y Jesús le dice, nosotros adoramos a quien conocemos, a nuestro Dios. Amén. Porque el pueblo pagano adoraban imágenes, dioses que no, como dice en Salmos, tienen manos, no tocan, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen pies, no caminan. Entonces ellos dedicaban su vida a adorar a aquellos dioses, como dicen, dioses paganos, que no tienen nada que dar. Y ellos adoraban. Pero cuando llegó la palabra de Jesús, la palabra de Dios vino, ¿qué hizo? Transformó una mujer y transformó un pueblo. Como dice, vamos al libro de Juan 1:11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué vemos aquí? Jesús cuando dice en el libro de Isaías, heme aquí, envíame a mí, Él vino por un mandato que el Padre le dio: ve y salva al pueblo. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Llegó a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Entonces vinieron los gentiles, que éramos nosotros, y nos hizo pueblo suyo. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados por un varón que no tenía necesidad de descender. Él dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que hoy en día nosotros podamos tener vida eterna. Para que el día de mañana, cuando seamos levantados, poder ver la gloria, la magnificencia de Dios y podernos gozar. Para eso nosotros estamos aquí. Primero, para predicarle la palabra de Dios y llevar el evangelio, como dice, a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos cómo Dios transforma, cómo Dios cambia la vida, así como nos ha cambiado, y sigue trabajando día a día con nosotros. Porque Dios, con su paciencia que nos tiene día a día, va trabajando con nosotros, cambiando. Cambia los corazones, transforma los corazones. Amén. Y mientras el Señor hablaba con esta mujer, ella quiso entrar en una conversación, pero Jesús, a través de su palabra, la cambió. Porque ella decía que ellos adoraban porque Jacob había dado eso, y ellos tenían como una religión en ese tiempo. Era como un altar para ellos ese pozo. Pero Dios no quiere esos altares. Dios quiere que tú lo exaltes a Él. No vayas delante de una imagen, delante de un Dios pagano, sino que vengas delante de Él, para que Él sea glorificado. Y cuando hablamos de esto, cuando el Señor le dice, dame de beber, ¿qué le pidió Jesús a esta mujer? Le pidió agua supuestamente, pero Él le dio una agua que no era natural, sino que la agua del Espíritu de Dios, que transforma corazones.
Y esa agua es la palabra de Dios que nos va a transformar. Es lo que Dios quiere que nosotros llevemos día a día. Amén. ¿Por qué? Porque, como dijo esta mujer, Señor, si no tienes con qué sacarla, ¿qué agua tú me puedes dar? No tienes un vaso, no tienes una tinaja como vemos aquí para sacarla. ¿Cómo tú dices que me vas a dar agua para beber? Pero ella no entendía lo espiritual que Dios le estaba dando, lo espiritual que Dios quería que ella entendiera. Y le dijo, si yo te doy esa agua, la que yo te voy a dar, más nunca vas a tener sed. Porque es un agua que te va a estar llamando momento a momento de día para que te acerques más a Dios, para que bebas de Él. Y en esto de lo que el Señor me mostraba, me hablaba, yo quiero hablar dos cosas fundamentales en este. Vamos a hablar del agua que tipifica vida, y también de lo que, cuando ella le dijo, creo que tú eres el Cristo, eres un profeta, y él dijo, yo soy. ¿Con quién? El yo soy. Y se dio a conocer Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Amén. Vamos a hablar vamos al libro de Juan capítulo 4, 13, 14. Dice, Jesús le respondió, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué le dijo Dios a ella, a esta mujer? No fue el agua natural que nosotros podemos tomar. Perdón. No fue esta agua así que Dios le iba a dar. Dios le iba a dar el agua espiritual, que es la palabra de Dios. Es la que la iba a renarguir de sus pecados, la que le iba a levantar, le iba a limpiar y le iba a transformar en una nueva mujer, en una nueva persona, en un nuevo ser. Y día a día Dios nos va dando eso, que bebamos su agua cuando leemos su palabra o la escuchamos, su palabra. Y esa es la que día a día nos transforma a nosotros. Esa es la que día a día nos da ese levantar para estar de pie con Él. Y dice la palabra también que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, que la veo en el libro de Juan 7:38, que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es esos ríos de agua viva? Es la palabra de Dios que van a salir de nuestra boca para poder dar a aquel que necesita. Por eso es necesario hacer evangelismo, salir de la palabra, porque afuera, muchas veces vemos aquí mismo en los parqueos, ¿cómo está la gente? Necesitada de un plato de comida, necesitada de un abrigo. Pero si Dios llega y da una palabra, puede esa palabra transformar esa vida. Puede esa palabra cambiar a un homeless, a una prostituta, a un homosexual, a un ladrón, a un drogadicto, porque es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que demos la palabra para aquellos que necesitan. También el Señor nos habla de que Él nos ha sembrado junto a aguas de reposo, junto de aguas, como habla el Salmo 23:2. A través de esa agua nosotros tenemos descanso en nuestra vida, porque confiamos en Él, porque sabemos quién es Él, sabemos quién nos rescató, sabemos quién nos levantó, sabemos quién nos llamó para ir y predicar las buenas nuevas. Pero tenemos que alimentarnos día a día a través de su palabra, a través de lo que Él quiere que hagamos. Amén. También vamos a ver en lo que habla de las aguas, en el libro de Apocalipsis 22:1 dice, Juan dice, después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando nosotros seamos levantados delante de la presencia de Dios, vamos a ver esta palabra escrita que dice Apocalipsis, dice, vamos a ver el río de agua viva que corre, que parece cristal, y lo vamos a ver nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido comprados a precio de sangre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos hoy aquí. No porque nos obligaron, sino porque Dios nos dio una cita para hoy. Dios nos da cita cuando venimos aquí. Dios de antemano trabaja en cada uno para poder nosotros llegar a su casa y poder recibir su palabra, poder recibir de su alimento espiritual. También el Señor dice en el libro de Isaías 55:1, nos invita a una invitación gratuita que dice: a todos los sedientos venid a las aguas, que los que tienen dinero venid, comprar y comer. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo podemos venir adelante del Señor? Porque necesitamos de Él. No necesitamos del hombre, necesitamos primero de Dios. Porque Dios es el que va a abrir las puertas, Dios es el que va a abrir las ventanas de los cielos para darte una bendición, para darte lo que tú necesitas, para darte lo que Él quiere que tú tengas en tu vida. Amén, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar día a día conectados delante de la presencia de Dios, saber qué es lo que Dios quiere y tomar esa palabra que Dios quiere que se haga. Que Dios que demos la palabra que Él nos da, que nos imparte día a día. Porque Él es verdad, su palabra es vida. Aquellos, si podemos caminar, vemos a aquellas personas que aunque veamos que están vivos, pero en realidad están muertos. Vemos un joven, está vivo, pero en realidad en su vida espiritual está muerto. Está muerto. La prostituta, el homosexual, el drogadicto, ellos lo vemos vivos, lo vemos caminar. Ok, pero en realidad son vivos delante de la presencia. Delante de Dios están vivos, pero no con la presencia de Dios. No con la presencia de Dios. Pero nosotros ahí tenemos que intervenir, dar una palabra para Él. Darle una palabra, aún muchas veces diciendo: el Dios te bendiga. Esa palabra penetra a la vida de uno, de quien la recibe, y da vida. Y ya depende de esa persona cómo la reciba, cómo la toma, qué hace con esa palabra. Muchos dicen, a veces digo: Dios te bendiga, dicen gracias. A nosotros decimos Dios te bendiga, decimos amén, porque amén es, así sea. Dios nos está bendiciendo. Amén. También nos habla cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios y clamamos de su presencia, clamamos de su palabra. La podemos ver en el libro de Salmos 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Muchas veces vemos cuando vienen al altar aquí y entra un gemir, entra un llorar, eso, hermano, es venir a la presencia de Dios, a clamar delante de Dios, para que Dios en su misericordia y en su voluntad nos dé lo que necesitamos. Pero como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Dios no nos da nada en el momento que nos doblamos rodillas, porque primeramente tenemos que estar agradecidos día a día, y a medida que vamos creciendo, Dios nos va dando, porque Dios no es como un boleto de lotería que te le ganes y ya, y eso lo vuelve loco a uno. Y ganarse la lotería no es malo, el dinero es malo, como tú lo sepas usar, porque Dios te da a medida todo lo que tú necesitas. Tenemos que tener
lo que Dios necesita. Dar gracias por lo que tenemos. Tenemos un techo, tenemos donde dormir, tenemos una comida. Hay quienes no tienen eso. Pero nosotros somos muy bendecidos al tener la bendición de Dios. Damos gracias a Dios porque Él fue el que nos llamó. Él es el que nos escogió. No nos escogimos nosotros mismos, sino que fue Él quien nos llamó para que seamos su voz, para que seamos portadores de su presencia, para que seamos reyes y sacerdotes delante de Él. Amén. Otro punto en el cual me llamaba la atención en este pasaje, cuando le dice el Señor, yo soy el que te habla, yo soy. Se dio a conocer Jesús. Por eso que la mujer en su interior, ella reconoció, porque tiene que haber sentido algo en su ser esta mujer, y cambió, fue transformada y corrió, dice, y dice que dejando la tinaja, corrió y habló lo que Dios le había hecho. Amén. Yo me había olvidado de decir, como tema de este mensaje, dice, dejando su cántaro se fue a predicar. Amén. Dejando su cántaro. ¿Por qué? Porque la mujer dijo, después que le dio el Señor la palabra, dice que ella dejó el cántaro y salió corriendo al pueblo. Dijo, conozco un hombre que me ha dicho todo lo de mi vida. Y esa palabra transformó una nación, pues transformó una vida. Y esa vida, a través de la palabra que salió, transformó un pueblo. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que demos una palabra que pueda cambiar la vida de un ser, de una persona que esté necesitada. Amén. Cuando el Señor le dijo, el yo soy, lo podemos ver en el libro Éxodo 3:14, cuando le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Fue cuando el Señor lo llama a Moisés para que vaya y liberte a su pueblo. Y le dijo, ve ante Faraón. Y dijo Moisés, y si yo voy, ¿qué digo? ¿Quién me envía? Y él dijo, dile, el gran yo soy te envía. Así es con nosotros. Cuando nosotros vamos a dar una palabra, es porque Dios la puso en nosotros. El gran yo soy ya la puso en nosotros. ¿Para qué? Para que la demos, para que esa persona la reciba. Por eso el único yo que se debe mencionar es el Dios que hizo los cielos y la tierra. A veces el hombre dice, no, yo, somos como yo, baja y sube. Pero eso no quiere, porque solamente hay un yo soy. Solamente hay un yo soy que habla la Escritura. Desde el principio, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, se menciona el yo soy. Muchas veces el hombre dice, no, es que yo tengo, no es que yo soy, no es que yo esto. Pero se reconoce a sí mismo. Pero nosotros tenemos que reconocer al gran yo soy, que fue el que hizo todas las cosas, que por él fueron hechos los cielos y las tierras, fueron hechos por él y para él. Amén. También podemos ver en el libro de Juan 8:58, cuando Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice que el Señor, antes que de toda la formación de lo que se hicieron, Él ya existía. Él ya existía. Dice que la tierra estaba vacía y desordenada, pero Él estaba ahí, sentado en su trono. Después que hizo todas las cosas, lo puso en forma, como dice, antes de que Abraham fuese, Él ya era. ¿Por qué? Porque Él lo creó, Abraham. Él lo hizo, como lo hizo a Adán, que lo formó del polvo de la tierra. Así también nos hizo a nosotros. Nos entretejió en el vientre de nuestras madres y nos llamó y nos dio y nos hizo hijos.
nos hizo hijos, como dicen, habla en el libro de Jeremías. Te escogí. Vemos en la casa del alfarero cuando él está transformando. Así estamos en la mano de Dios nosotros. El día a día nos está transformando, nos está formando. Hay momentos que duelen las pruebas, hay momentos que duelen lo que estamos pasando, pero Dios tiene el control. Dios está ahí a tu lado. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, Dios está contigo también. Así como estuvo con Medrad en el horno de fuego con los 3 jóvenes, así también está contigo. Él está todos los días, está a tu lado. Él es como la gallina. Tú has visto que la gallina cuando llueve abraza a sus pollitos. Así está Dios abrazándonos. Dice que debajo de sus alas Él nos cubrirá, porque Él nos prometió el estar con nosotros todos los días. Él está con nosotros. No hay un segundo de que Dios se aparte de ti. No hay. Porque su palabra, cuando Él la dijo, y fue una promesa: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. También vemos que en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Cuál es el hambre que habla el Señor? Es de su palabra, que tengamos hambre de leer su palabra, hambre de buscarlo a Él, hambre de tener una relación con Él. Esa hambre tenemos que tenerla. Muchas veces tenemos hambre de un pan ecuatoriano, un pan, cualquier cosa. Pero ¿qué es la mejor comida que podemos tener? Es su palabra. Es su palabra. Amén. También cuando nosotros venimos delante del Señor, dice la palabra en el libro de Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando nosotros venimos delante del Señor o aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, viene Él y posa sobre nosotros, y Él nos da la luz a nosotros. Y donde nosotros hacemos la diferencia, donde caminamos, podemos ir a cualquier lado y podrán decir: mira, Él tiene algo diferente, Él tiene algo. Y nosotros podemos decir que la presencia de Dios está con nosotros. Y ahí se marca la diferencia. Pero tenemos que vivirlo como Dios quiere que vivamos. Tenemos que hacerlo como Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Y su presencia día a día. Hemos visto muchas veces cómo la presencia de Dios, aún en las alabanzas, aún en la intercesión, aún en las cosas que hacemos antes de la palabra, hemos visto cómo la presencia de Dios ha descendido en nosotros. Y vemos cómo ha venido un gemir en el espíritu de aquellas hermanas que se meten en lo profundo, y vemos cómo Dios se pone de manifiesto. Hubo hace unos 2-3 meses atrás que se sintió la presencia de Dios aquí, que todos estábamos aquí al frente. Muchos lloraban, muchos caían. ¿Por qué? Porque delante de la presencia, dice, la tierra tiembla. Delante de la presencia de Dios tiembla la tierra. Así temblamos nosotros delante de Él. Cuando Él se da a conocer, cuando su presencia desciende, cuando vemos que Él se ha agradado de una alabanza, algo, Dios desciende. Y Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros y con nosotros. Y ahí tenemos que glorificarlo. Tenemos que exaltar a Dios. Darle gracias por lo que Él hace día a día. Cada minuto, cada segundo. Darle gracias por lo que hace Él en nuestras vidas. No importa lo que tú estés pasando, no importa las pruebas o el desierto que tú estés pasando, Dios está contigo. Dios, como fuerte y poderoso, está contigo, tomándote de la mano, diciendo: hijo mío, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque la prueba que tú estás pasando, el Señor la está pasando contigo.
Y vemos, como decía anteriormente, en Daniel, el Señor estaba con él. Le cerró la boca de los leones. Porque él, como dice, él prometió estar con nosotros. Igual en los jóvenes en el horno de fuego. Estuvo ahí, se ve. Cuando el rey dijo, pero no fueron 3 que echaron ahí, pero yo veo un cuarto como de blanco, dicen, como el Hijo del Dios Altísimo. Era Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él iba a estar. Y Él está con nosotros. En cada momento, donde tú vayas, lo que tú hagas, Dios está viendo. Amén. En otro que se pone de manifiesto, el gran yo soy, lo vemos en el libro de Juan 11:25, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Cada vez que venimos ahí, que nos doblamos nuestras rodillas, dice que tenemos a Jesús como nuestro intercesor delante del Padre. Y al orar nosotros, Padre, ayúdanos. Dios, Jesús está diciendo, Padre, mira ahí a tu hijo, consuélalo. Mira ahí a tu hija, consuélala. Porque Él es nuestro mediador, Jesús. Porque el Padre no ve a través de Jesús, no ve a nosotros. Porque si el Padre no va directamente, nosotros somos aniquilados. Pero Dios, el Padre nos ve a través del sacrificio y de la sangre de su Hijo, nos ve a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él prometió. El Padre envió al Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Porque el sacrificio que Él hizo, ninguno de nosotros podía haberlo pasado. Porque a veces nos golpeamos y gritamos, o se nos rompe una uña, estamos ahí saltando. Pero el dolor que llevó Jesucristo por nosotros no íbamos a aguantar el primer latigazo que Él aguantó. Porque Él lo hizo por amor. Porque la palabra dice en Juan que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Por eso estamos aquí, por amor a Él. No porque nosotros lo busquemos, no porque nosotros estábamos atrás de Él, sino que Él vino y se dio por nosotros. Ahora tenemos esa libertad de venir delante del Padre a través de Jesús. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo me recuerdo en mi juventud, yo estaba muerto, o casi me muero, por lo que yo había pasado. Eso fue hace un par de años nomás, en mi juventud. Hermano, yo hubiese muerto a la edad de 23, 24 años, cuando me encontraron lo que yo tenía en mi hígado. Pero cuando yo tenía una madre que doblaba sus rodillas al Dios Altísimo. Y no fue el tratamiento que yo recibí de 1 año en un hospital. Fueron las oraciones de mi madre. Las oraciones de mi madre fueron las que me levantaron. Y las oraciones de cada madre, que el Señor la tiene en su regazo, el día de mañana va a dar fruto y vas a ver que tu oración es contestada. No importan los años que pasen, porque Dios no se olvida. Dice que ni una lágrima que salga de tus ojos, Dios la tiene, cae al suelo. Dios la tiene en su redoma. Y Dios va a hacer el milagro que está pidiendo. Se van a levantar hijos que no conocen a Dios y van a venir también aquí. Porque Dios lo dijo y Dios lo cumple. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. No importa el tiempo que se tarde, porque dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo. No es al tiempo de nosotros, es al tiempo de Él. Porque Él sabe por qué está trabajando de esa forma. Él sabe por qué lo está haciendo. Él sabe para qué lo está haciendo. Simplemente nosotros tenemos que tener paciencia.
Y muchas veces queremos ser como el microwave. Ponemos ahí 2 minutos, está hecho el café. Pero Dios no trabaja de esa forma. Porque dice que un día en el hombre son 1000 años, y 1000 años es como un día. Podemos pasar años, podemos morir, pero la oración que hicieron nuestras madres, el día de mañana se verá el fruto de aquella. Yo le digo, mi mamá falleció, ella nunca me vio parar en un altar, pero yo sé que ella clamaba por eso. Yo sé que ella doblaba su rodilla, gemía y lloraba por eso, para que todos sus hijos sean salvos. No solamente uno, sino todos. Amén. Vemos también, hermano, vamos al libro de Juan, capítulo 15:1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando el Señor dijo yo soy la vid verdadera, hermano, nosotros entramos en eso también. Entramos en esa palabra, entramos en esa promesa de la palabra de Dios. Porque fuimos injertados por su sangre con Jesús delante del Padre. Y todo lo que hagamos nosotros, hagámoslo por amor a Dios. Hagámoslo para que Dios sea exaltado, para que Dios sea engrandecido, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestra boca, para que ya no sigamos como aquella mujer cargando una tinaja de cargas, para que no seamos como aquella mujer, dice que ella dejó, cuando ella dejó la tinaja, ella se despojó de todo su pecado, ella se despojó de sus cargas que tenía. Como dije anteriormente al principio, cuando recibimos la palabra y aceptamos al Señor, dice: todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te las quita y empieza a trabajar contigo. Amén. También vemos como Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17 dice que Él dejó las 99 para ir a rescatar a la perdida. ¿Y cuál era esas ovejas, hermano? Éramos nosotros. Estamos perdidos. Dios dejó su trono y descendió. ¿Para qué? Para darnos una palabra de vida a nosotros, para levantarnos, para rescatarnos de la inmundicia del mundo. Y así trabaja Dios. Dios nos saca, nos arrebata de las manos del enemigo y nos da un nombre: ser hijo de Dios, ser un instrumento de Dios. Y nos dio nombre: mío eres, dice el Señor. Y eso es lo que tenemos que nosotros ver cada día que nos levantamos un nuevo amanecer, por la gloria, por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos de pie día a día, estamos alabándole al Señor. Como a las 5 de la mañana se levanta el grupo de oración. Ahí está, no es porque tú quieres, sino porque Dios te dio una cita. Esa cita va a estar hasta el día que seas llamada delante de la presencia de Dios. Y ser constante en el llamamiento, ser constante en las cosas de Dios. Y por último, hermano, vamos al libro de Apocalipsis. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Él está desde el principio, desde el momento que tú aceptaste al Señor hasta el último día de vida. Él va a estar contigo y Él te va a estar tomado de la mano y te va a llevar. Y te va a llevar para que tu pie no tropiece, dice la palabra. Porque Dios es fiel, Dios es bueno, y para siempre su misericordia. Aún el salmista decía: tu misericordia es mejor que la vida. Y día a día tenemos que clamar eso, su misericordia, para que Dios día a día nos levante, día a día nos restaure, día a día nos limpie, y día a día quite esa carga que tenemos, que muchas veces
El Señor me dio la oportunidad de predicar hace 2 años atrás, que hablaba, cuando aceptamos al Señor, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y yo recuerdo que traje una mochila y la tiré. Pero cuando tiramos eso, hermano, ¿la dejamos ahí o la volvemos a coger? Hay muchos que vienen, reciben la palabra, son ministrados, dejan las cargas, pero cuando estamos saliendo se acuerdan, espérate, y vuelven y la recogen. Y así ha pasado, hermano. Ha pasado con personas. Y Dios no quiere eso. Si somos nueva criatura, tratemos de hacer un cambio. Tratemos de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de ver las cosas. Porque necesitamos hacerlo. Como dice, estamos viviendo los últimos tiempos. Que dice que en un abrir y cerrar de ojos podremos ser levantados. Que no seamos como aquellas 5 vírgenes que no eran prudentes, que les faltaba el aceite. Que tengamos aceite, que tengamos la palabra, que estemos en oración, para que no seamos sorprendidos aquel día de su venida. Amén, hermano. Yo te pido que te pongas de pies.